Hay algo que escucho muchísimo en el consultorio. Personas que dicen, antes comía igual, pero no engordaba, bajaba de peso más rápido. Ahora hago lo mismo y el metabolismo parece frenado. Y muchas veces la explicación que aparece es simplemente que es la edad. Pero la realidad es que el metabolismo no se vuelve lento simplemente porque pasan los años. Lo que cambia es la biología del cuerpo. Cambian varias cosas al mismo tiempo. La masa muscular, las hormonas, la microbiota intestinal, la inflamación, la sensibilidad a la insulina. Y cuando todas estas variables cambian juntas, el metabolismo también cambia. Hoy te quiero explicar qué está pasando realmente en el cuerpo cuando sentimos que el metabolismo ya no responde igual. Hay algo que casi nadie explica cuando se habla del metabolismo, y es que el metabolismo no es solamente cuántas calorías quema el cuerpo. El metabolismo es el conjunto de procesos que permiten producir energía, usar nutrientes y mantener los tejidos. Y uno de los tejidos más importantes en ese sistema es el músculo, porque el músculo no es solo fuerza, es un órgano metabólico activo. El músculo es uno de los tejidos que más energía consume en el cuerpo. Y eso significa que cuanto más músculo tenemos, más activo va a ser ese metabolismo. Pero a partir de los 35 o 40 años empieza a ocurrir algo que muchas personas no perciben. Se empieza a perder masa muscular. Ese proceso se llama sarcopenia. La sarcopenia es uno de los cambios más importantes en el metabolismo. Con el paso de los años, la pérdida del músculo suele ser lenta al principio, pero tiene un efecto bastante importante. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ese proceso empezó porque el peso corporal no cambia, pero mientras se pierde músculo, se gana grasa, es decir, el cuerpo puede pesar lo mismo, pero tener una composición totalmente distinta. Cuando disminuye la masa muscular, también cambia cómo el cuerpo maneja la glucosa. El músculo es uno de los principales tejidos que utiliza glucosa después de comer. Y esto ocurre gracias a unos transportadores como el GLUT4 que están en la membrana de las células que permite que la glucosa entre a las células musculares. Entonces, cuando el músculo se contrae, estos transportadores se activan, pero por eso el músculo tiene un rol muy central en el metabolismo. Una de las razones por las que el músculo es tan importante es que mejora la sensibilidad a la insulina. Las personas con mayor masa muscular suelen tener mejor regulación de la glucosa y eso significa que el músculo funciona como un gran regulador metabólico. Por eso, cuando la masa muscular disminuye, también puede cambiar la forma en la que el cuerpo responde a la glucosa. Un factor que es clave en el metabolismo es la alimentación, especialmente el consumo de proteína. La proteína aporta aminoácidos esenciales que permiten mantener y reparar el tejido muscular. Uno de los más importantes es la leucina. La leucina activa una vía celular llamada mTOR que regula la síntesis de proteína muscular. A medida que envejecemos ocurre algo que se llama resistencia anabólica. Eso significa que el músculo responde menos a los estímulos que antes promovían su crecimiento o su mantenimiento. Por eso, con el paso del tiempo, se vuelve más importante consumir suficiente proteína y estimular el músculo con el movimiento. El metabolismo no depende solo del músculo, también depende del intestino. La microbiota intestinal participa en un montón de procesos metabólicos. Entre ellos, por ejemplo, la fermentación de la fibra y la producción de compuestos como los ácidos grasos de cadena corta. Y estos compuestos pueden influir en la inflamación y en la sensibilidad a la insulina. En los últimos años se descubrió que algunas bacterias intestinales pueden influir en el metabolismo energético. Por ejemplo, hay ciertas bacterias que producen butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que tiene efectos beneficiosos tanto a nivel de salud intestinal como en el metabolismo. Por eso, hoy sabemos que el intestino también forma parte de este sistema metabólico. Existe un fenómeno importante que influye en el metabolismo y es la inflamación crónica de bajo grado. Hay muchas personas que tienen niveles elevados de esa inflamación sistémica, pero sin síntomas evidentes.
y esto se reconoce como inflamación metabólica y puede interferir un montón en la señalización de la insulina, por ejemplo. La inflamación metabólica puede estar influenciada por un montón de factores, por ejemplo, la dieta, el sedentarismo, el exceso de grasa visceral, el estrés crónico y también cambios en toda la microbiota intestinal. Cuando la inflamación aumenta, el metabolismo también se ve afectado. Las hormonas tienen un rol importante en el metabolismo. En las mujeres, por ejemplo, la transición menopáusica implica cambios en los niveles de estrógenos y los estrógenos influyen en la distribución de la grasa corporal y en el metabolismo energético. Por eso es que muchas personas notan cambios metabólicos durante toda esta etapa de la menopausia. Hay un error que es muy común y es pensar que el metabolismo depende de una sola cosa. Y en realidad es un sistema. Es un sistema que involucra al músculo, al intestino, las hormonas, la alimentación, la inflamación, la actividad física. Y cuando varias de estas variables cambian al mismo tiempo, el metabolismo también cambia. Por eso, simplificar el metabolismo con comer menos es insuficiente. El metabolismo refleja cómo funciona el cuerpo en su conjunto y entender estos sistemas permite abordar el metabolismo desde una perspectiva muchísimo más completa. El metabolismo no es solo una cuestión de edad, es el resultado de múltiples sistemas que interactúan entre sí. Cuando entendemos todos esos sistemas, el enfoque cambia. Y ya no se trata solo de restringir calorías, se trata de comprender cómo funciona el organismo, porque el metabolismo no depende simplemente de cuántas calorías quemamos, es el reflejo de la biología de nuestro cuerpo. Si querés más videos como estos, suscríbete al canal.